Gracias, Señor, te damos una vez más en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar en tu casa. En esta mañana te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor. Tú has visto el corazón de cada uno de mis hermanos. Y ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Siempre, Señor, estamos convencidos de que el único que puedes hacer una obra en nosotros eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hoy comienza la Semana Santa. Alrededor del mundo, los cristianos estarán celebrando los grandiosos eventos que tuvieron lugar hace 2000 años. Hermano, la Semana Santa está en el centro de la fe cristiana. Es una semana muy especial, 8 días que inician con el Domingo de Ramos o de Palmas y terminan con el Domingo de Resurrección. 2 grandes eventos enmarcan esta Semana Santa: la entrada triunfal el Domingo de Ramos y la resurrección de Jesús el Domingo de Resurrección. Sin ninguna duda, hermanos, es una verdadera Semana Santa, porque contiene los más sagrados momentos de la fe cristiana. O sea que todas las cosas que nosotros más apreciamos, las cosas en las que creemos, fueron probadas ser verdad durante esta gran semana en Jerusalén. Entonces, esta mañana nuestro enfoque está en el Domingo de Palmas. Estoy seguro, hermanos, de que la mayoría de nosotros conocemos de forma general la historia, pero me temo que algunos nunca hemos considerado la historia en detalle. ¿Por qué Jesús entró en Jerusalén montado sobre un asno? ¿Por qué la gente agitaba ramas de palmeras? ¿Por qué gritaban Hosana mientras él pasaba? ¿Qué significaba todo esto? Hermanos, de los eventos o de todos los eventos de la Semana Santa, muchos han pensado que la entrada triunfal es el evento más pasado por alto y menos entendido. El famoso filósofo, teólogo, poeta, crítico social, quien a menudo ha sido llamado el padre del existencialismo, este hombre llamado Søren Kierkegaard, dijo lo siguiente: la verdad esencialmente necesita ser considerada como algo en conflicto con este mundo. El mundo nunca ha sido tan bueno y nunca llegará a ser tan bueno, y por lo tanto, la mayoría nunca deseará la verdad. Hermanos, el Domingo de Ramos, la verdad entró en Jerusalén en lomos de un pequeño asno. Y aunque la multitud gritó, ovacionó, celebró, la realidad es que la mayoría no quería la verdad ese día y tampoco la han querido en ningún tiempo desde ese día. Ese día, hermanos, empezó como todos los días, con la salida del sol y el sonido de los comerciantes abriendo sus pequeños negocios. Betania era un pueblo, no era un pueblo grande, ni siquiera era un pueblo, era más como una villa, un grupo de casas. Aquí y allá los campesinos se alistaban para irse a sus campos. La temporada de sembrar sus productos se acercaba. Las madres estaban ocupadas levantando y vistiendo a sus niños. Pero en un hogar las cosas eran diferentes porque Jesús estaba ahí. Era el hogar de María y Marta, 2 hermanas quienes vivían con su hermano Lázaro. Jesús las había visitado muchas veces. Su hogar era un lugar especial de refugio para él. Pero en esta ocasión su visita había sido diferente. Esta vez él había venido a un funeral, pero él lo había cambiado en celebración. Solo un día o 2 antes, él públicamente había resucitado a Lázaro de la muerte.
Cientos de gentes habían sido testigos de ello y para ahora muchos más habían oído las noticias. Parecía como algo imposible, pero Jesús lo había hecho. Quizás ellos habrían celebrado, se habían seguido celebrando por algunos días, quizás hasta la noche anterior, pero ahora la mañana había llegado. Y era claro para todos que Jesús no se quedaría más tiempo en ese lugar, porque Él tenía una misión que cumplir. Nadie más sabía qué es lo que estaba a punto de pasar. Nadie, aún el más perceptivo entre los discípulos, imaginó qué es lo que estaba por suceder en esa mañana de domingo. Quiero pausar aquí, hermanos, un momento para insertar dos hechos en la narrativa. Uno es que la historia de la entrada triunfal es repetida en detalle por los escritores de los 4 evangelios. O sea, en los 4 evangelios aparece esta narrativa, esta historia. Y este hecho, hermanos, es digno de mencionarse porque nos dice que algo muy importante sucedió. El otro hecho, hermanos, es que al leer la historia hay algo que nos impresiona de manera inusual. Jesús está en control total de todo lo que pasa en el domingo de Ramos. Contrario a otros eventos en su vida, Él no está reaccionando ante alguien o ante algo más. Nadie supone o espera que haga lo que Él está haciendo. O sea, no hay enfermos que sanar, no hay fariseos que confrontar, no hay tormentas que calmar, no hay muertos que resucitar, no hay preguntas misteriosas que contestar. Lo que Jesús hace, lo hace porque Él lo quiere hacer. Ahora, la historia del Domingo de Ramos realmente comienza con un asno. La mayoría de nosotros hemos oído cómo Jesús envía a sus discípulos a una aldea con instrucciones de traer al asno. Cuando leemos la historia en Mateo, vemos que los 2 discípulos realmente trajeron 2 asnos, una asna y su cría, el cual nunca había sido antes montado. Jesús entra en Jerusalén montado en un pequeño asno y aparentemente verá con la madre del asno al lado. Mateo también agrega que al entrar en Jerusalén montado en aquel asno, Jesús estaba cumpliendo una antigua profecía escrita en Zacarías 9:9. Estas palabras escritas 575 años antes predijeron que cuando el Mesías viniera a Israel, Él vendría montado en un pollino. Fíjese lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, estas palabras nos dicen 2 hechos específicos acerca del Mesías. Primero, Él vendría como un humilde rey montado sobre un pollino. Y segundo, Él vendría como un rey de justicia, trayendo salvación a su pueblo. Ahora, nada podría parecer más extraño para un rey que venir montado sobre un asno. Jesús no podría haber escogido una manera más extraña de presentarse a la nación. Si la Escritura no lo hubiera predicho, nadie lo hubiera esperado. Y eso explica por qué los romanos estaban simplemente ociosos observando ese Domingo de Palmas mientras miles de gentes venían a Jesús. O sea, desde el punto de vista de los romanos, como que todo parecía una broma. Un rey montado sobre un asno. Ningún rey que se respetara a sí mismo sería sorprendido muerto sobre un asno. Si querías hacer un impacto, tú vendrías en un caballo rodeado por soldados o sobre un carro de guerra, pero sobre un asno, nunca. No es difícil imaginar a los romanos reírse al contemplar el espectáculo. Un rey pobre,
cabalgando en un asno prestado, con una silla hecha de mantos, escoltado por una multitud cuyas únicas armas eran ramas de palmera. Él no se miraba como un rey ese día, pero ese era el punto. Él es el rey, pero no es como un rey terrenal. Hermano, la entrada triunfal fue una parábola actuada en la cual Jesús estaba mandando un mensaje claro a la nación. Esto es lo que soy. Yo soy su rey, pero no soy el rey que ustedes esperan. Ahora, hablando de lo inesperado, al empezar Jesús su viaje de 3 millas de Betania a Jerusalén, la gente en el camino comenzó a hacer algo que nadie podría haber imaginado. Al ir pasando Jesús, ellos agitaban hojas de palmeras. ¿Qué significaba eso? En el Antiguo Testamento, a los judíos se les había dicho que agitaran ramas de palmera como parte de la fiesta de los tabernáculos. 2000 años antes de Cristo, durante la rebelión de los macabeos, cuando los judíos temporalmente recuperaron el control del templo que estaba en poder de los sirios, ellos lo celebraron agitando ramas de palmera. Unos 40 años después de la muerte de Cristo, durante la rebelión que condujo a la liberación de Jerusalén en el año 70, los judíos acuñaron monedas conteniendo la imagen de una rama de palmera en un lado. Entonces, uniendo todo esto, podríamos decir que en el tiempo de Cristo, las ramas de palmera representaban gozo y celebración. También eran un símbolo de celebración nacional para los judíos. O sea, el agitar ramas de palmera delante de Jesús fue algo similar a celebrar un gran desfile en su honor. Cuando las personas agitaban ramas de palmeras al ir pasando Jesús sobre el asno, ellos estaban diciendo: este es el hombre y este es el día. O sea, fue la bienvenida que se le daba a los reyes y a los conquistadores. Ahora, es domingo en la mañana, 5 días antes de la Pascua. Eso significa es significante, porque significa que Jerusalén estará inundado de peregrinos que han venido de cada parte de Israel para la gran celebración. ¿Cuál era la gran celebración? La Pascua, Pesaj para los judíos, Pesaj. Ahí conmemoraba, tú saben que ellos celebraban la Pascua conmemorando la liberación de la esclavitud de Egipto. Josefo, el gran historiador, dice que durante Pesaj o la Pascua, la población de Jerusalén podría llegar a 3 millones de gente. O sea, era la cosa más cercana en Israel a una reunión nacional. Toda persona importante se presentaba en la Pascua. Amigos de toda la vida se reunían en las calles. Familias viajaban cientos de millas para estar ahí. En tal atmósfera de anticipación festiva, los rumores se esparcían rápidamente. Todo el mundo se había enterado de la noticia de la resurrección de Lázaro. Y la gente se preguntaba si Jesús vendría a Jerusalén para la Pascua. Ahí en Juan 11, dice eso. Todos sabían de la hostilidad, el conflicto que había entre Jesús y los líderes del templo. ¿Tomaría Jesús el riesgo y vendría de todos modos? ¿O quizás tomaría la decisión de mantenerse a la distancia? Sumemos a esto la agitación política que siempre existía en Israel. Había 3 partidos políticos principales: los fariseos, quienes pacientemente habían soportado el gobierno romano; los celotes, quienes no soportaban pacientemente nada, especialmente a los odiados romanos; los saduceos, quienes administraban el templo y cooperaban con los romanos. Y finalmente tenías a los romanos y a los 2 gobernantes claves, Poncio Pilato y Herodes Antipas. O sea que el escenario estaba ahora listo para una gran confrontación. Dentro de esta situación inestable, entra Jesús montado sobre un asno. ¿Qué es lo que pasará? Imagina esto:
Al dejar Jesús Betania a través de Betfagé y el Monte de los Olivos, cientos de gentes corren a encontrarse con él. Si leemos el relato en Juan, es claro que otro grupo grande en Jerusalén, habiendo oído que Jesús viene en camino, deja la ciudad para encontrarse con Jesús al acercarse al Monte de los Olivos. En algún lugar en la parte más lejana del valle de Sidrón, los dos grupos se reúnen en un festín de gritos, cantos, risas, danzas. Es un día de gran gozo, en donde la gente del pueblo, la gente común, da la bienvenida a Jesús a Jerusalén. Ahora, entre tanto, dentro de la ciudad, el sumo sacerdote y los escribas monitorean la situación con una creciente alarma. Una muestra pública del apoyo a Jesús era la última cosa que ellos esperaban. A ellos les parecía que el mundo entero se había vuelto al lado de Jesús. Su asombro se convirtió en preocupación y luego en enojo al escuchar los reportes. Los minutos se volvieron horas ese domingo de Ramos, mientras estas dos oleadas de emoción humana se juntaban. Por un lado había una creciente excitación, mientras Jesús se acercaba a la puerta oriental. Por otro lado había una oposición bien organizada al decidir los judíos que Jesús no saldrá vivo de la ciudad. Mientras la procesión se abre camino hacia Jerusalén, los gritos de la gente se vuelven cada vez más fuertes. Todos los evangelios marcan un punto. No solo mencionan que la gente gritó, sino también dicen lo que gritaron. Ellos específicamente mencionan dos cosas. Primero, ellos gritaron, Hosana, Hosana. Y segundo, ellos dijeron, bendito el que viene en el Señor. Hosana es una palabra hebrea que significa, sálvanos ahora. Y la segunda frase que ellos decían fue, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, cada judío observante, cada judío que conocía la Escritura, inmediatamente reconoció esa declaración como una cita del Salmo 118. Todos ellos lo sabían porque el Salmo 118 era uno de los salmos mesiánicos más conocidos. Entonces, al gritar esas palabras, la gente estaba explícitamente identificando a Jesús como el Mesías prometido. No había otra explicación o significado para sus gritos. Esta gente creyó que el Mesías tan esperado había llegado. Y quiero decirles esto, eran judíos, hermanos, eran judíos ellos. Y esta gente aparentemente creyó que el Mesías tan esperado había llegado, por lo que estaban gritando, y estaban en lo cierto. Ahora, algunas veces es pasado por alto el hecho de que Jesús gustosamente aceptó la alabanza del pueblo el domingo de Ramos. Ese fue un cambio muy grande, hermanos, porque durante la mayor parte de su ministerio público, cada vez que Jesús realizaba un milagro, decía a la gente que no difundiera lo que había hecho. Quería que la gente lo viera a él como algo más que sencillamente una persona que hacía milagros. Pero ese día no. O sea, el tiempo de silencio había quedado atrás. Si antes desalentaba la publicidad, ahora consideraba inconcebible el silencio. Había llegado el momento de la verdad. Cuando los fariseos oyeron a la multitud alabándole, ellos le dijeron que reprendiera a sus discípulos. Y Jesús se negó diciendo, ¿se acuerda ahí en Lucas lo que dice? Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ahora ocurre algo extraño. Lucas es el único escritor que lo relata. En el punto más alto de la celebración, Jesús comienza a llorar. Ocurrió esto cuando el camino a Jerusalén da una pequeña vuelta alrededor de la parte sur del Monte de los Olivos. O sea, cuando uno recorre ese camino,
llega a la cima de una pequeña elevación y al llegar a ese lugar, toda la ciudad de Jerusalén aparece de repente ante tus ojos. Los que hemos estado ahí lo hemos visto eso. Es un espectáculo impresionante. Cuando Jesús vio la ciudad, empezó a llorar. Y debió parecer algo muy extraño. La Escritura, hermanos, nos dice que Jesús reaccionó emocionalmente muchas veces por diferentes escenas que él vio. Cuando vio a los pobres, cuando vio a la gente pecando, cuando vio a los enfermos. La Escritura dice repetidas veces que él tuvo compasión de ellos, pero la Escritura solo registra 2 veces que el Señor Jesús lloró. Una vez lloró ante la tumba de Lázaro. María y Marta estaban llorando y dice la Biblia que Jesús lloró con ellas. O sea, él entró dentro de su pena con compasión y se identificó con su dolor y sufrimiento. Pero en esta ocasión, ¿por qué está llorando Jesús? Esta era la segunda ocasión. La respuesta no es difícil de encontrar. Jesús lloró no por sí mismo, sino por la ciudad que estaba a punto de rechazarle. Jesús vio más allá de la multitud que lo aclamaba, a la multitud que pronto lo crucificaría. Sabía ese día que el viernes estaba solamente a 5 días y él vio hacia el futuro, al momento en que el ejército romano saquearía Jerusalén en el año 70. Y eso es lo que dice la Biblia, es la manera en que la Biblia lo registra. Lucas 19. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, en medio de la alegría, Jesús veía el futuro con claridad. Sabía que el viernes estaba solo a 5 días. Sabía que la nación pronto se apartaría de él. Y también vio en el futuro el día en que los romanos destruirían la ciudad piedra a piedra, matando hombres, mujeres y niños por millares, porque la nación rechazó al Mesías. Pronto caería un juicio terrible. ¿Por qué? El Hijo de Dios había venido y no le reconocieron. El Hijo de Dios había venido y lo crucificaron. Jesús, hermanos, sabía que las multitudes eran volubles. Sabía que los líderes conspiraban contra él. Sabía que los gritos de alabanza pronto se convertirían en burlas. Sabía que ese domingo sabía lo que pasaría el viernes. Sabía que la cruz estaba justo en el camino. Sabía todas esas cosas. Pero aún así, el Rey Jesús cabalgó a la ciudad porque tenía una cita en Jerusalén. Hermanos, el domingo de Ramos, la nación de Israel tenía que tomar una decisión. Jesús no podría haberlo hecho más claro. En los días venideros, algunos mirarían atrás y dirían: si tan solo lo hubiéramos sabido. Pero después de ese domingo, nadie puede usar esa excusa. Lo sabían, nadie podría decir jamás: no fue claro. ¿Cómo podría haberlo hecho más claro? Todo fue tan claro que nadie podía pasarlo por alto. El domingo de Ramos nadie estaba bajo presión alguna. La nación tenía que tomar una decisión. Los gobernantes también. Los romanos no hicieron nada para interferir. Los sacerdotes permanecieron de pie observando todo lo que sucedía. Cada hombre tenía que tomar una decisión ese día. Y cada hombre en Jerusalén tomó una decisión. Para bien o para mal. La suerte había sido echada. Jesús pidió una decisión y la nación dio su veredicto. Ahora, Jesús ha entrado en la ciudad.
Reina una gran confusión. El rey ha venido. ¿Qué hará la gente? La respuesta no es difícil de encontrar. Los discípulos le alaban abiertamente. Los niños le dan la bienvenida. La multitud lo aclama, pero no lo entiende. La ciudad está conmovida, pero no comprometida. Ahora solamente queda un grupo, los líderes religiosos, ese gran grupo de escribas y fariseos, los ancianos de Israel, los integrantes del Sanedrín. ¿Qué dirán? ¿Cómo responderán? El pueblo ha hablado, pero ¿lo harán los gobernantes? 3 palabras resumen la reacción oficial hacia Jesús en el Domingo de Ramos. 3 palabras: miedo, frustración, ira o enojo. Miedo, porque no saben lo que Jesús está planeando. Frustración por ver a tanta gente aclamándole al entrar a la ciudad. Ira o enojo, porque ahora lo ven como un enemigo de sus intereses, un enemigo que debe ser eliminado. Marcos termina su relato de la entrada triunfal diciéndonos que después de que Jesús entró en Jerusalén, Él fue al templo, pero porque era ya tarde, nadie estaba ahí. Eso lo dice en Marcos 11:12. Por lo tanto, Él se fue a Jerusalén con sus discípulos, regresó a Betania, se fue de Jerusalén, regresó a Betania y pasó ahí la noche, o sea, en Betania. Ahora, es una manera extraña de terminar un día tan extraordinario. Pero eso, hermano, levanta una pregunta legítima. ¿Qué es lo que Jesús logró ese día? ¿Qué es lo que Jesús logró ese día? ¿De qué se trata en realidad el Domingo de Ramos? ¿Cuál es la razón de la entrada triunfal? Si queremos la respuesta en una sola frase, sería así: Jesús estaba mandando un mensaje a Israel en el Domingo de Ramos, un mensaje de que el tiempo de la decisión había llegado. Ese día Jesús se presentó a sí mismo a la nación esperando una decisión inmediata, y la respuesta que recibió no fue alentadora. A pesar de que la multitud gritó, en realidad ellos no lo entendieron verdaderamente. A pesar de que los líderes lo entendieron, ellos no lo aceptaron, no lo proclamaron. Israel estuvo cerca, muy cerca ese día de aceptarlo como el Mesías de Dios. Pero cerca no es suficiente. Después del Domingo de Ramos, lo único que quedó fue el Gólgota. Ahora, cerca de 20 siglos han pasado desde que Jesús tuvo su cita en Jerusalén. Quiero mencionar 3 lecciones permanentes que quedan para nuestra consideración. En primer lugar, hermanos, las oportunidades espirituales no duran para siempre. Las oportunidades espirituales no duran para siempre. Cuando se trata de Jesús, cuando Él está involucrado, nadie puede esperar por siempre. Nadie puede sencillamente esperar a ver qué pasa. Viene un tiempo cuando una decisión necesita hacerse, ya sea a favor o en contra del Hijo de Dios. En asuntos espirituales, el no decidir es decidir. El decir ahora no es realmente decir no. No es suficiente interesarse en Jesús. Millones de personas que están interesadas en Jesús no están teniendo una relación con Él. Las personas del primer domingo de Palmas estaban interesadas. La ciudad entera fue movida hasta el punto de discusión, pero no al punto de acción. O sea que el mero interés nunca te va a salvar. El Evangelio salva solo a aquellos que creen, no aquellos que hablan acerca de creer. El interés es bueno si te lleva a la acción.
Si no, ese interés eventualmente se convertirá en desinterés y finalmente en apatía. La neutralidad espiritual es una estación de paso temporal, no es un destino permanente. Nadie se queda ahí para siempre. Hay un tiempo para pensar y un tiempo para decidir, un tiempo para estar en silencio y un tiempo para hablar, un tiempo para discutir y un tiempo para decidirte. Hermano, qué diferente hubiera sido si estas personas, porque, eran judíos, ¿verdad? Si ellos hubieran reconocido a Jesús. Estaba pensando una vez más en lo que dice Lucas 19:42, y lo escribí aquí de la Nueva Versión Internacional, y dice: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Hermanos, como ustedes saben, el pueblo de Israel rechazó esto. El pueblo de Israel, hermanos, es, yo creo que la nación que más guerras ha tenido. Ahorita están en guerra ellos. Y ya tiene algunos años que yo conozco a una persona, se llama Sergio Bacari. Él es un creador de contenido, pero él está ahí en Jerusalén, ahí está en Israel, y él, pues yo todos los días veo sus videos. Y yo estaba viendo, hermanos, esta semana, cómo vive ahorita el pueblo de Israel. Porque ahí dice: ¿cómo quisiera que hoy supiera lo que te puede traer paz? ¿Y por qué ellos rechazaron eso? A lo mejor ustedes lo han visto, pero yo decía: Irma, qué tremendo ha de ser vivir así. Él está grabando y de momento suenan las alarmas, ¿verdad? Porque viene un misil. Y entonces, si el misil viene, en este caso, pues ahorita están lanzando de varios lados, pero digamos, si el misil viene de Irán, ellos tienen como 10 o 12 minutos para entrar al refugio. Y entonces se oye, yo lo he visto así en vivo, ¿verdad? O sea, como está ahí, él anda por cualquier lado, y de momento suena la alarma. Y entonces, si el misil viene de Irán, entonces ellos tienen, como digo, de 10 a 12 minutos. Y entonces ellos van, no corren, pero se van ya al refugio, en donde quiera hay refugios, en los centros comerciales, en todos lados. Muchos en sus apartamentos tienen un cuarto donde ellos se refugian. Pero esa zozobra ¿verdad? Tienen que irse. Pero luego esta semana este hombre quería saber cómo era la experiencia en el norte. Ustedes saben que en el norte está ahí cerca el famoso Hezbollah, y entonces él quería saber cómo era la experiencia, y entonces él fue y estaba entrevistando a una familia, y realmente él quería grabar por si sonaban las alarmas, ¿verdad? Bueno, ellos le dijeron que ellos tenían, casi todos ahí en el norte tienen, en sus casas tienen un lugar a donde se meten. Pero el asunto es de que ahí, otra vez, si el misil viene de Irán, pues tiene los 10, 12 minutos. Pero si el misil lo tiran el Hezbollah, ellos están a 5 kilómetros del sur del Líbano. Entonces, ellos tienen 10 segundos, fíjense, para irse. Entonces, estaban en la entrevista y todo, y ya casi para terminar, o sea que casi toda la entrevista surgió bien. Incluso ellos vieron, porque sus teléfonos todos tienen aplicaciones a donde les avisan, y entonces ellos vieron que había un ataque en Tel Aviv, y hasta vieron los misiles que pasaban por arriba, ¿verdad? Pero ellos no tenían que hacer nada, porque iban para Haifa, iban esos misiles. Pero de momento ellos vieron en el teléfono y se pararon, y empieza la alarma, y ahí sí tienen que correr porque son solamente 10 segundos. Y pues fue algo, o sea, uno cuando mira eso dice: qué tremendo. O sea que yo no sé, hermano, yo sigo creyendo esa parte donde dice que nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Israel. La verdad es de que a mí me da no sé qué ver eso, ¿verdad? Y
Y cada vez que yo lo veo, Señor, cuida a esta gente. Es algo tremendo, hermanos. Pero esa como, yo podría pensar, ¿verdad?, que esa es una de las consecuencias, porque ahí dice, ¿cómo quisiera que hoy supiera lo que te puede dar paz? O sea, otra vez, qué diferente hubiera sido si ellos hubieran reconocido a Jesús como el Mesías. Pero ahora no lo reconocieron y están pasando todas estas cosas diariamente. Entonces, hermanos, Domingo de Palmas nos recuerda a cada uno de nosotros que cada uno de nosotros, tarde o temprano, tendremos que decidirnos qué vamos a hacer con Jesucristo. Ahora, esto les pasó a ellos, pero también podemos aplicarlo a nosotros, ¿verdad? Si tú no te decides, algunas consecuencias también van a venir contigo. Ahora, una segunda cosa, hermanos, una segunda aplicación. El mundo que rechazó a Cristo entonces, lo sigue rechazando hoy en día. Otra vez, esta persona que yo conozco hizo una encuesta esta semana en Jerusalén y luego en Tel Aviv para saber lo que las personas, los judíos, pensaban de Jesús, fíjense. Y aquí escribí algunas de las respuestas de ellos. Una persona respondió lo siguiente cuando le preguntó, y estaba buscando en Jerusalén a personas ortodoxos, ¿verdad? Y lógicamente esta persona, él habla bien el hebreo y todo, pues él es judío. Entonces les preguntaba a todos, ¿verdad?, ¿qué es lo que piensas de Jesús? Fíjense lo que respondieron. Una persona dijo, es una persona que estaba confundida consigo misma, tenía problemas psíquicos y por eso abandonó nuestra religión y fundó una religión nueva. Otro dijo, es el que fundó el cristianismo y es todo lo que sé. Otra persona dijo, no creo en eso, no creo en esas cosas, y dijo otras cosas más. Otra persona dijo, una persona con una identidad no clara. Otra persona dijo, fue un judío y él decidió por sí mismo que él es el Mesías y fundó una religión. Muchos lo siguieron y estaban convencidos de que nosotros los crucificamos en una cruz. Otra persona contestó y dijo, no sé quién era, no entiendo nada de eso. Otra persona dijo, era un judío, tengo entendido, que nació en Jerusalén, fíjense. Su madre quedó embarazada y todo el mundo creyó que era hijo de Dios. Tuvo fieles que lo siguieron. O sea que, esto es lo que contestaron en Jerusalén. Luego cuando hizo la encuesta en Tel Aviv, estuvo peor el asunto. Alguien dijo, yo no sé quién es Jesús, no sé qué decir. No lo conozco, no sé quién es. Otro dijo, era un judío, no sé quién lo mató, pero sé que era un judío, que no era un judío quien lo mató. Y muchos incluso hasta se enojaron cuando les preguntaron. O sea, en Jerusalén la gente sabía muy poco. Y lo poco que sabían estaba erróneo. Y en Tel Aviv, mucho peor todavía. Entonces, lo impresionante de todos estos es que dijeron varias cosas ellos, pero nunca dijeron nada. No conocen a Jesús. O sea, los que lo rechazaron en ese entonces, el mundo que rechazó lo sigue rechazando hoy. O sea, para ellos es inexistente el Señor Jesús. Ahora, ¿qué de nosotros? Jesús, hermanos, sigue siendo rechazado hoy en día. Porque en cada ciudad la gente se reúne en las iglesias para agitar ramas, cantar hosana, especialmente este día. Pero dentro de las paredes de la iglesia y de muchos hogares, la gente al que Él ama insiste en ignorar su oferta de paz. Persiste en su rebelión y están apáticos acerca de las consecuencias. ¿Y sabe qué, hermano? Aunque parezca extraño, la verdad a mí ya no me parece extraño, pero si Jesús viniera hoy a esta ciudad, y acá ustedes saben cómo está la cosa, Él sería crucificado otra vez. Es algo impensable, ¿verdad? Pero así como estamos viviendo, si Jesús viniera otra vez, lo crucificaríamos. Y la tercera cosa, hermanos, para terminar, lo que sacamos de esto, es que la invitación no es para creer, sino a ser valientes. La invitación no es a creer, sino a ser valientes. Cristo viene una y otra vez al corazón humano. Cada vez se tiene que rendir un veredicto. Hermanos, Él viene esta mañana al buen pastor. Nuestro Rey ha venido. ¿Qué harás?
¿Te unirás a aquellos que lo crucificaron o te unirás a los que gritaron, Hosana, Hosana? Nuestra gran necesidad, hermanos, es por una valentía moral para hacer las decisiones morales correctas. Porque cuando llega el tiempo, hermanos, de decidirte por Jesús, todo lo que necesitas es suficiente valor para hacer lo correcto. La invitación, hermanos, del Domingo de Ramos no es a creer, sino a ser valientes. Cada uno tiene que hacer su decisión. Yo creo que este es el mensaje central de la entrada triunfal. Yo decía al principio, ¿verdad?, que muchos tal vez no nos hemos retenido en los detalles y muchos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que logró Jesús? Él se presentó, hermanos, y dijo, esto es, ustedes tienen que hacer su decisión. Y vuelvo a repetir, lo aclamaron, hicieron mucho alboroto y todo, pero al final ellos lo rechazaron. Y una vez más, el Señor viene en esta mañana a nuestra iglesia. ¿Qué es lo que haremos nosotros? No es suficiente con que creamos en Él, ya todos creemos, pero es el tiempo de la decisión. Si tú aún no te has decidido totalmente a servirlo, tienes que hacerlo. Si tú aún no te has decidido a caminar totalmente de su mano, decídete en esta mañana. Otra vez, la invitación de Domingo de Ramos no es a creer, porque muchos aquí o mucha gente ya cree. La invitación es a ser valientes. Decir, Señor, aquí estoy, Señor. Quiero hacer todo lo que tú quieras que haga, Señor, para ti. De aquí adelante, Señor, no sé qué tantos años de vida tú me des, pocos, muchos, pero quiero vivir para ti, Señor. Quiero ser valiente, vivir para ti. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar, amén. La gloria y la honra es para ti. Yo quiero invitar a esta mañana a hacer una invitación, otra vez, no a creer, sino a ser valiente. Quizás pueda haber personas esta mañana que dicen, yo quiero que Jesús me vea, ¿verdad?, que soy valiente, quiero dedicar mi vida, o quiero reconsagrar mi vida a Él, quiero el tiempo que me queda de vida, quiero servirle a Él, quiero hacer las cosas que yo sé que tenía que hacer hace mucho tiempo, pero que no las he hecho. Voy a decidirme en esta mañana. Este es el mensaje del Domingo de Ramos. No a creer, sino a ser valientes y decidirnos por el Señor. Así que mientras cantamos, si tú quieres pasar al altar, puedes hacerlo, o ahí en tu lugar puedes hacer la decisión, pero no dejes pasar este día. No lo dejes pasar, porque otra vez las oportunidades espirituales no duran para siempre. Hay un tiempo en que se termina todo, ya no hay forma. Aleluya, gracias, Señor. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti, toda la gloria y la honra. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tú has sido bueno y fiel con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, Padre. Ayúdanos, Señor, a decidirnos. Ayúdanos, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor. Ante ti, mi Salvador. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Adórate a ti.
Te adoramos, Padre, en esta mañana, te bendecimos. Tú ves el corazón, Señor, la vida de cada persona en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Que tu sacrificio, Dios, que todo lo que tuviste a hacer, Señor, sea valorado por nosotros, Señor. Que no, Dios mío, andemos solamente en la emoción, Señor, sino que, Dios mío, seamos valientes, Señor. Y, Dios mío, hagamos todo lo que, Señor, tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a aceptar, Dios mío, la oferta tuya, Padre. Ese día en Jerusalén, mucha gente te aclamó, mucha gente proclamó, Señor, tu nombre, pero a la hora de decidirse, esa misma gente que estaba gritando Hosana, solamente unos días después estaban diciendo crucifícale, crucifícale. Ayúdanos, Padre, a nosotros. Ayúdanos, Señor. Que cuando tú veas, Señor, el futuro de nosotros, que sea un futuro mucho más bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo una vez más. Glorifica tu nombre, Señor. Y gracias, Señor, gracias.